Así que yo te invito a que ahí donde estás, tomes tu Biblia, tomes donde anotar y prepares tu corazón, dispongas tu corazón para lo que Dios quiere hacer en esta noche. Y quiero titular este mensaje Entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos, y creo que el Señor quiere hablarnos hoy al corazón con respecto a entender los tiempos. Y voy a compartir acerca de lo que está en el libro de Hechos, y me voy a quedar ahí en capítulo 8 del libro de Hechos, porque para mí el capítulo 8 del libro de Hechos es un capítulo trascendental en la vida del cristianismo, es un capítulo trascendental en la vida de nosotros, y quiero hablarte de eso, pero quiero solamente hacer como un panorama, un pequeño resumen, un pequeño recuento de lo que sucedió antes de llegar a ese momento del capítulo 8 del libro de Hechos. Y nosotros recordamos que el libro de Hechos inicia cuando Jesús todavía estaba con los discípulos, esos 40 días que estuvo con los discípulos después de resucitar, antes de ascender al cielo. Jesús estaba con ellos, y a mí me llama mucho la atención, y yo sé que tú me estás escuchando, que me estás viendo en esta noche, que nosotros recordamos muchas veces el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Y muchos lo saben de memoria: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, ya estaban en Jerusalén y estaban siendo testigos de lo que Dios había hecho con ellos. Pero ellos, escucha bien, reciben esta palabra. Pero ¿por qué te hablo de entender los tiempos? Porque los discípulos estaban pensando en otra cosa más que en lo que Jesús les estaba diciendo en ese instante. Porque el versículo 8 nos lo sabemos de memoria, pero el versículo 7 muchas veces no lo recordamos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de pronto el versículo 8 lo recordamos mucho, pero el versículo 7 no lo tenemos tan claro a veces. Y te lo voy a leer porque quiero que entremos en contexto, porque desde el versículo 6 nos muestra lo que era el corazón de los discípulos, y que muchas veces es nuestro corazón en este tiempo. Estamos pendientes de otras cosas y no de las cosas que Dios quiere que estemos pendientes. Porque dice en el versículo 6 de Hechos 1 que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia. Mira esto, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Jesús les contestó, versículo 7, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlos. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, pero a nosotros no nos corresponde saberlo. Pero el versículo 8 dice: pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y lo tremendo es que Jesús les dijo: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sucede algo tremendo, y es que los discípulos se quedaron muy amañados en Jerusalén. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, sobre esos 120 que estaban en el aposento alto, ellos se sintieron tan llenos de poder, tan llenos de un fuego que nunca habían experimentado, que se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Luego a la siguiente semana prácticamente 5,000 personas. En una semana la iglesia ya tenía 8,000 personas, y eso para ellos fue comodidad. Y se les olvidó lo que Jesús les había dicho: serán testigos no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué hablo de entender los tiempos? Porque pasaron 7 capítulos que fueron semanas y meses, escucha bien, donde en un momento, una situación dolorosa, trágica, complicada, el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, muere apedreado. Y dice el Hechos capítulo 8 versículo 1, mira lo tremendo cómo son. Es que yo creo que en Dios no hay casualidades. Yo creo que la Biblia no tiene casualidades. Son cosas muy proféticas, muy intencionales. Es que yo creo que hasta los traductores de la Biblia, sin pensarlo, hicieron algo que Dios quería. Hechos 1:8 dice: recibirán poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Pero Hechos 8:1 dice que cuando Saulo estaba contemplando la muerte de Esteban, inició una gran ola de persecución, y todos los creyentes, a excepción de los apóstoles, fueron esparcidos por Judea y por Samaria. ¿Por dónde? Por Judea y por Samaria.
a donde Jesús les había dicho que debían ir a las buenas, pero les tocó ir a las malas. Porque inicia una persecución tan grande que fueron esparcidos a donde Jesús les había dicho que debían ser discípulos predicando el evangelio. Y dice que comienzan ellos a predicar por donde iban, predicaban la buena noticia acerca de Jesús. Pero había una persecución tal que dice que Saulo, escucha bien, entraba a las casas y sacaba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Y quiero comenzar a compartir esto porque entender los tiempos nos habla de algo poderoso que Dios quiere que recibamos en esta noche. Y sabes, yo creo en algo y lo primero que quiero decirte es que la persecución trae multiplicación. Voy a repetirte esto, la persecución trae multiplicación. Y hay algo tremendo y es que hay personas que solamente quieren la unción, pero no quieren la formación y la preparación. Y a veces nosotros caemos en ese juego del enemigo de querer ser ungidos solamente y no ser transformados. De querer ser bendecidos, pero no ser transformados. Queremos los dones del Espíritu, pero no queremos el fruto del Espíritu. Queremos la unción, pero no queremos la transformación del corazón. Queremos que Dios nos use, pero no queremos cambiar. Y quiero decirte de parte de Dios en este día, en esta noche profética, hay que entender los tiempos. Escucha bien, los discípulos, así como nosotros en este tiempo, a veces estábamos pendientes de otras cosas y no de lo que Dios quería. Y vino una pandemia, vino una cuarentena que nos hizo pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Que nos hizo enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. ¿Y en qué Dios quiere que nos enfoquemos? Yo espero en el Señor que después de tantos meses ya de cuarentena y de pandemia entendamos y hayamos entendido qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y es que tengamos una relación cercana con Él y una relación cercana con nuestra familia. De nada sirve tener templos llenos si no tenemos el corazón lleno de Dios. De nada sirve, escúchame muy bien, ir a un templo los domingos y no tener una relación con nuestra familia en casa. De nada sirve abrazar a todos nuestros hermanos en la fe, pero no abrazar a nuestro esposo, esposa, hijos, hermanos, a nuestra familia. Y quiero decirte algo, hay cosas que Dios manda, pero hay cosas que Dios permite. Y yo creo en el Señor que Dios no mandó este virus, y creo en el Señor que Dios no mandó esta pandemia, pero creo que el Señor la permitió. Y aunque de pronto sea complicado de entender, aunque de pronto sea incómodo de asimilar, aunque de pronto sea fastidioso de creer, escucha bien, Dios permite cosas para que nuestro enfoque sea nuevamente alineado por el Espíritu Santo de Dios. Porque estábamos pendientes de otras cosas, estábamos perdiendo el tiempo en otras cosas y no en lo que Dios quería, en que el Espíritu Santo llenara nuestra mente y nuestro corazón y llenara nuestros hogares. Y hemos creído como iglesia de Cristo en este tiempo de unidad, como lo decía el pastor Lucho, ¿sabes? Él decía, en la unidad somos más fuertes, en la unidad somos más poderosos, porque el Señor quiere que eso sea lo que reine y predomine en la iglesia de este tiempo. Porque eso fue el inicio de la iglesia, una iglesia unida. Hay un dicho popular que lo usan mucho para arengas políticas. ¿Sabes qué? Un pueblo unido jamás será vencido. Y es verdad, la iglesia unida jamás será vencida, jamás será derrotada. Pero una iglesia dividida, escúchame muy bien, nunca va a prosperar. Por eso el Señor nos llevó a enfocarnos y a entender los tiempos que Él quiere que la iglesia se una. Y no se trata de una denominación, de un concilio, se trata del cuerpo de Cristo. Recíbelo en tu corazón en esta noche. Y sabes algo, en el inicio de la iglesia dice que todas las cosas las tenían en común. Vendían todo lo que tenían y lo daban a los pobres, ayudaban a las personas, se predicaba el evangelio en las casas y en los templos. Y sabes algo, nada podía detener lo que Dios estaba haciendo en el inicio de la iglesia. Pero ¿sabes qué pasó? Que volvimos los templos monumentos. Voy a repetirte esto, tú tienes que escuchar esto. El problema es que volvimos los templos monumentos y Dios no quiere que los templos sean monumentos. Dios quiere que los templos sean simplemente lugares de entrenamiento. Porque de nada sirve reuniones, escúchame muy bien, si no somos un movimiento que cambie el mundo. Escucha, la esperanza de este mundo es Cristo Jesús. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero no un cuerpo estático, sino un cuerpo elástico que llegue a cualquier lugar. El problema es que nosotros los seres humanos, y aquí te hablo no importa si eres cristiano o no eres cristiano,
El problema es que nosotros siempre estamos buscando estabilidad y Dios quiere que busquemos flexibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos buscando tener la casa propia porque eso nos da estabilidad. Tener el templo propio, el lugar propio, porque eso nos da estabilidad. Tener el trabajo estable con un contrato a término indefinido, porque eso nos da estabilidad. Y ¿sabes algo? Nos dimos cuenta que no hay nada estable en este mundo. Solo Cristo Jesús es la roca inconmovible, dice la palabra de Dios. Eso es lo único estable. Eso es lo único estable. Y quiero decirte esto de parte de Dios porque el Señor lo ha puesto en mi corazón hoy para compartirlo a todos los que nos están viendo y escuchando. Esto que pasó en Hechos capítulo 8 muestra lo que Dios quiere que tú y yo busquemos todos los días. Y lo primero que sucede es que hay persecución. Pero luego de esa persecución viene una predicación impresionante. Y creo que en este tiempo, escucha bien, en este tiempo el Señor ha permitido que tú y yo podamos llegar a lugares donde nunca habíamos llegado. A través de los medios, redes sociales, plataformas digitales, predicando el evangelio de maneras inauditas, increíbles, impresionantes, de maneras que nadie de pronto puede comprender. Pero eso es lo que Dios quiere para su iglesia en este tiempo. Predicación. Y recibe esto en el corazón. El problema también ha sido que en nuestra búsqueda de ser radicales nos hemos vuelto rígidos. Porque sí, queremos ser una iglesia de fundamentos radicales, pero nos hemos vuelto tan rígidos y estrictos que no hemos abierto la mente y el corazón a lo que Dios quiere hacer en este tiempo, a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Y escucha bien, dice que comenzaron a predicar la palabra. Y por donde quiera que iban, dice que predicaban la palabra. Y aparece un hombre llamado Felipe. Y a mí me encanta esto, porque muchas veces vemos al apóstol Pablo, vemos al apóstol Pedro, pero nos olvidamos de otros personajes en la Biblia que nos enseñan tantas cosas de Dios. Y ¿sabes algo? A veces nos encanta ver predicadores famosos, pero no los predicadores de la casa, los predicadores de la misma ciudad. Y yo creo que en Valledupar hay tanto potencial de palabra de Dios en hombres y mujeres que de pronto no el mundo conoce, pero ¿sabes algo? Que Dios te quiere hablar a través de ellos. Anoche recibimos una palabra impresionante del pastor Marvin. Fue poderoso lo que él hizo. Él puso la expectativa a 1000. Él puso la expectativa arriba. Mañana vamos a recibir una palabra poderosa de parte del pastor Eduardo Calderón. Y sabes, yo creo que el Señor quiere hablarte y tú tienes que poner tu mirada en lo importante, no en el canal, sino en la fuente. El problema es que a veces miramos más el canal y no la fuente de donde viene toda bendición, la fuente inagotable de palabra de vida. Nosotros solo somos instrumentos, canales de bendición para su pueblo. Y sabes, dice que comenzó una predicación tal y donde quiera que iban predicaban. Y dice que Felipe, ¿quién era Felipe? Algunos de pronto recuerdan a Felipe, el discípulo de Jesús, pero parecía que era uno más, porque uno siempre recuerda a quién, a Pedro, recuerda a Juan, ¿cierto? A Judas. ¿Quién no recuerda a Judas, no? ¿Quién no recuerda a Judas? Pero muy poco recuerda uno al discípulo Felipe. Muy poco uno recuerda a esos 7 varones escogidos para servir las mesas. El primero fue Esteban, el segundo fue Felipe. Llenos del Espíritu Santo. Dice, llenos de fe, llenos de sabiduría. Porque eso es lo que el Señor quiere para este tiempo. Que podamos estar llenos de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Sabes qué necesitamos en este tiempo? Fe, sabiduría y al Espíritu Santo. ¿Sabes qué necesita la iglesia en este tiempo? Más fe, más sabiduría y más Espíritu Santo. ¿Sabes qué necesita tu casa, tu hogar, tu familia? Más fe, más sabiduría y más Espíritu Santo. Si esas 3 cosas las tenemos en nuestra vida, ¿sabes algo? La predicación será algo imparable. Y dice que Felipe predicaba y la gente estaba deseosa de oír el mensaje. Y señales milagrosas se hacían a través de él. Y espíritus malignos salían. Y sabes, algunos que eran paralíticos o cojos eran sanados. Y había mucha alegría en esa ciudad. Pero sucede algo. Aparece la historia de un hombre llamado Simón en Hechos capítulo 8. Dice que antes había sido mago. Antes había sido hechicero. Y asombraba a la gente de Samaria. Pero aún él recibió el mensaje del evangelio de Dios, del reino de Dios y del mensaje de Cristo.
y creyó. Fue convertido, se convirtió al Señor, pero sucede algo. El problema es que muchas veces nosotros estamos buscando que Dios nos bendiga, pero no que Dios comience a moldear nuestro corazón. Porque dice la Biblia que cuando Pedro y Juan llegaron en Hechos capítulo 8 y comenzaron a bautizar en el Espíritu Santo, porque la gente solamente estaba siendo bautizada en el nombre de Jesús, dice que Pedro y Juan ponían las manos sobre las personas y recibían del bautismo del Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. Simón, ahí es donde reveló las intenciones de su corazón y dijo: wow, yo quiero que me den ese poder, yo quiero que me vendan ese poder. ¿Y sabes algo? ¿Por qué te hablo de este hombre? Porque revela muchas veces nuestro corazón. Así como a veces somos como los discípulos, pendientes de otras cosas, pendientes si era el tiempo de que Israel fuera levantado, liberado y el reino fuera restaurado. Y Jesús les dijo: no les corresponde a ustedes saber las fechas y los tiempos, a ustedes les corresponde hacer lo que tienen que hacer. Y yo te digo hoy, a ti y a mí nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Quiero decirte algo. Las fechas y los tiempos no nos corresponden saberlos a nosotros. A veces nosotros queremos, escucha bien, saber cosas y Dios quiere que hagamos cosas. Y muchas veces estamos tan desenfocados, pero Dios permite este tipo de situaciones en el mundo para que los hijos de Dios nos enfoquemos otra vez, para que la iglesia se vuelva a enfocar. Y dice que Simón quiso comprar el poder de Dios. Simón quiso comprar la unción. ¿Y sabes qué le dijo Pedro y Juan? Les dijo: ¿sabes qué? Que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Y yo creo que después de este tiempo, la iglesia comprenderá que nosotros no podemos comprar milagros, que nosotros no podemos pagar por nada. Ya Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Ya nosotros solamente tenemos que recibir de esa salvación, de ese regalo maravilloso de Dios y disfrutarlo. Pero no seamos tan tacaños de no compartirlos con los demás. No seamos tan miserables a veces de quedarnos callados con lo que Dios nos ha dado. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y mira, dice que después de esto, Pedro le dijo: tú no tienes parte ni hecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y yo creo que todo lo que Dios ha permitido en este tiempo, y por eso titulé este mensaje Entendiendo los tiempos, es porque Dios quiere que nuestro corazón sea un corazón conforme al de Él. Que nuestro corazón sea recto. Mira, nosotros podemos vivir de apariencias toda la vida, pero qué triste sería llegar al cielo y decir: no disfrutaste todo lo que yo tenía para ti porque tu corazón no era recto. A Dios no lo podemos engañar. Ante Dios no podemos aparentar, amigo que me estás viendo. Ante Dios somos tal y como somos porque Él nos conoce en la desnudez de nuestra alma, en la desnudez de nuestro espíritu, en la desnudez de nuestro corazón. Y Pedro le dijo: arrepiéntete de tu maldad, versículo 22 del capítulo 8, y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos. Y es tiempo, escúchame, iglesia, amigo, hermano que me estás viendo, si es primera vez que estás recibiendo una palabra de parte de Dios, quiero que sepas que Dios conoce tu corazón. Esposo, Dios conoce tu corazón. Esposa, Dios conoce tu corazón. Hijo, Dios conoce tu corazón. Pero entender los tiempos es hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque el Señor quiere llevar a la iglesia, escucha bien, hacer el movimiento que produzca un cambio en el mundo entero. Mira, este no es un tiempo de estancamiento como muchos han pensado. Este es un tiempo de crecimiento. Este es un tiempo de entrenamiento y preparación para lo que viene. Mira, Dios quiere que su iglesia llegue a todo lugar. Y dice que después de esto, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Pero por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia.
Ojo, ya habían predicado en Jerusalén, ya estaban predicando en Judea y en Samaria, pero dice, recordamos la palabra, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 8 me muestra tanto, que muestra cómo las otras naciones comenzaron a recibir la palabra de Dios. Porque dice que en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Y mira lo tremendo. Y en una traducción dice: entonces él se levantó y fue. ¿Quién? Felipe. No fue ni Pedro ni Juan, fue Felipe. Y se levantó y fue. Emprendió su viaje. Pero yo quiero que revisemos esto. En ningún momento el ángel le dice para qué. Voy a repetirte esto. En ningún momento el ángel le dice para qué. Pero ¿qué hizo Felipe? Obedeció. El problema es que nosotros queremos que Dios nos diga todo y no obedecer antes. Y hay cosas que Dios te va a decir cuando le obedezcas. Hay cosas que vas a descubrir cuando le obedezcas. Hay cosas que vas a recibir cuando le obedezcamos a Dios. Yo creo que el problema de la iglesia, el problema tuyo, el problema mío, no es un problema de recursos, es un problema de obediencia. Porque los recursos llegan cuando hay obediencia. Yo creo en el Señor que cuando nos dedicamos y nos decidimos a obedecerle a Dios, el Señor hace lo que nosotros nunca nos imaginamos que podría hacer. Y Felipe caminó y se fue al camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Un camino desierto. Hay cosas que Dios te va a pedir que hagas, que de pronto tú no vas a entender, pero si obedeces vas a ver cosas poderosas. Felipe podría haber pensado: pero yo qué voy a hacer para ese camino, Señor, si ese es un camino desierto. ¿Quién va a estar por ahí? No perdamos el tiempo, vamos a predicar la palabra, no sé, en tantos lugares, donde nos vea más gente, donde haya más gente, porque tú sabes, hay que haya gente. No, muchas veces Dios no está pendiente de las multitudes. Dios está pendiente de una sola persona que puede cambiar a multitudes. Y dice que cuando él fue, dice que venía precisamente de regreso el tesorero de Etiopía, un hombre de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía, y era un eunuco y había ido a Jerusalén a adorar. Pero lo tremendo de esto es que venía de regreso sentado en su carruaje y leía nada más ni nada menos que al profeta Isaías, el profeta más mesiánico que tiene la Biblia. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. ¿Y qué hizo Felipe? Se acercó corriendo y oyó que el profeta leía, que el hombre leía al profeta Isaías, y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Yo creo que esto no es casualidad. Estaba leyendo nada más ni nada menos que el capítulo que tú y yo conocemos hoy como el capítulo 53 de Isaías. El capítulo que cambia la historia aún de los judíos. Es más, dicen que hay judíos que nunca han leído el capítulo 53 del profeta Isaías. Porque el día que lean el capítulo 53 del libro de Isaías, sus ojos son abiertos, su mente es abierta, el velo es quitado. Porque el capítulo 53 del libro de Isaías habla nada más ni nada menos que de nuestro Señor Jesús, el que cambia la historia de la humanidad para siempre. Desechado y despreciado, varón de dolores. Y escucha bien, está leyendo este pasaje cuando dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, y no abrió su boca, y fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Y quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y el eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Esto me llamó mucho la atención, porque el eunuco venía ¿de qué? De adorar. ¿Y sabes qué es lo que pasa y lo que Dios me decía en el corazón? Que muchas veces nosotros queremos dar adoración sin tener revelación, porque a veces adoramos a un Dios que no conocemos. Y quiero decirte esto de parte de Dios, amigo, hermano que me escuchas, que me ves. Nosotros necesitamos tener una revelación de quién es Dios. Necesitamos tener una revelación de quién es Jesús para que podamos adorar a un Dios que conocemos. ¿Por qué te digo esto de entender los tiempos? Porque nos pasa como en aquellos tiempos. Gente que tenía hasta un lugar
donde decía al Dios no conocido, pero lo adoraban aunque no lo conocían. El eunuco sabía que iban a Jerusalén a adorar, pero no conocía al Dios que adoraba. Pero de pronto, ¿cuántas veces había ido a Jerusalén y se había regresado a Etiopía? ¿Cuántas veces? Mira, con todo el respeto voy a decirte esto. ¿Quién sabe cuántas veces tú y yo íbamos a la iglesia los domingos o íbamos al templo los domingos y no sabíamos a quién adorábamos? Porque lo que Dios quiere es que entender los tiempos habla de que hay un momento de persecución, pero eso trae un momento de predicación. Pero después de la predicación viene la revelación de la palabra, y esa solo la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que al pastor Lucho, a la pastora Estefanía, a Jesús, a todos nos ha pasado, a todos los pastores que están aquí, al pastor Marvin, al pastor Eduardo, los que nos conocen, los que nos ven, nos ha pasado esto. Que gente sale de nuestros templos los domingos y la gente sale animada. Oye, ¿cómo estuvo el servicio? Buenísimo. ¿Y de qué predicaron? No sé, pero estuvo buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque nos encanta la emoción, pero no la revelación. Y solo Dios quiere que en este tiempo podamos entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer. No solo que te emociones, sino que el velo sea quitado y tu vida pueda ser transformada por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice que entonces, escucha bien, Felipe le comenzó a enseñar esa porción y le habló acerca de la buena noticia de Jesús. Y cuando iban por el camino, ya llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué pasó eso? Porque hubo revelación. Porque vino revelación de parte del Espíritu Santo. Y sabes, entender los tiempos es entender lo que entendió Felipe. Felipe entendió que no se necesita nada más sino creer. ¿Sabes qué ha sido el problema muchas veces? Que tú y yo queremos ver para creer. Y en el Evangelio, en el camino de Dios, se necesita creer para ver. La cuestión es que nosotros queremos ver el dinero que necesitamos para el negocio, pero hay meses donde necesitas creer antes de tener el dinero. A veces necesitamos ver la novia o la esposa para creer que podemos tener una familia, y Dios necesita que la creas en el corazón y en tu mente, y la verás un día. El problema es que a veces queremos ver el templo, pero necesitamos creerlo primero para que Dios lo haga realidad. ¿Sabes? Hay un mandato de Dios, hay una misión, y después de nosotros obedecer, cumplir la misión, viene un milagro. ¿Sabes qué sucedió ahí? Dice que se bajaron. Ordenó que detuvieran el carruaje. En algunas traducciones el versículo 37 de Hechos 8 no aparece, pero es tan poderoso ese versículo 37, cuando el eunuco le pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: cree con todo tu corazón. ¿Y sabes qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, eso es más que suficiente. El problema es que a veces nosotros como iglesia, como cristianos, queremos ponerles tantas reglas a las personas que lo único que la gente necesita para que sus vidas sean cambiadas para siempre es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Quiero terminar con esto. Este es un momento para parar. Y si el mundo paró, deja de decir que tú no puedes parar. Hay gente que decía: no, yo no puedo parar, mi rutina de vida no me da para eso, yo no puedo parar, tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que... Y si el mundo paró, si los aeropuertos pararon, si los aviones pararon, ¿quién eres tú y quién soy yo para no parar? Si todo paró, ¿quién eres tú y quién soy yo para no parar? Y esta noche profética Dios te dice: para el carruaje. Algunos te podrían decir: para la moto. Párale y bájate de eso en lo que te venías montando todos los días de tu vida. Párate y bájate de eso en lo que venías creyendo toda la vida, y encuéntrate con Jesús otra vez. Dice que bautizaron al eunuco. ¿Y sabes qué pasó? Versículo 39.
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Dice que Felipe luego siguió predicando en otra ciudad y predicó la buena noticia. ¿Sabes algo? ¿Sabes lo que me encanta de esto? Es que el Espíritu Santo te quita el protagonismo. El Espíritu Santo te quita para que ya los ojos no estén puestos en ti o en mí. Los ojos estén puestos en Él. Nunca más volvió a ver a Felipe, quiero que lo sepas. Pero lo que hizo Felipe, después de aún la persecución que se inició, después de la predicación, después de traer revelación a través del Espíritu Santo, vio la conversión de un hombre que dice la historia de la teología, que fue el primer evangelista que tuvo el África. El eunuco etíope. ¿Sabes qué pasó en ese capítulo 8? Esto parece tan ilógico, tan inaudito. Es que las cosas de Dios son así. Al siguiente capítulo se convierte nada más ni nada menos que Saulo de Tarso, uno de los predicadores más grandes de todos los tiempos. Hay cosas que Dios te va a usar, a ti que me estás viendo, a mí, para hablarle a personas que no sabemos quiénes serán en el futuro, pero que pueden cambiar este mundo. Pero bájate del carruaje y vuélvete a bautizar. Y pronto dice, pastor, yo me bauticé el 1 de enero del año 1985 y nos encanta tener esa fecha grabada. ¿Sabes qué te quiero decir esta noche? Es tiempo de volverse a bautizar. Y no te estoy hablando solo de bajar a las aguas nuevamente. Te estoy hablando de que nosotros necesitamos un bautismo todos los días. Porque el bautismo habla de muerte y resurrección. ¿A qué tenemos que morir? ¿Vamos a seguir la vida como la llevamos? ¿Vamos a seguir montados en el carruaje que llevamos? De pecados, de maldiciones, de mentiras, de engaños, de apariencias. ¿O nos vamos a bajar del carruaje en esta noche y le vamos a decir, ¿sabes qué? Señor, hoy me postro delante de ti y te pido, Espíritu Santo, que cambies mi vida. Yo no solo quiero unción, yo quiero transformación. Yo no solo quiero dones, yo quiero el fruto de tu Espíritu. Yo quiero que ahí donde estás, tú cierres tus ojos y vamos a adorar al Señor. Quiero que la pastora me acompañe aquí en este momento. Y vamos a ministrar de parte del Señor. Y si tú estás ahí conectado, yo quiero que te puedas poner de pie, levantar tus manos. Si quieres postrarte y arrodillarte y adorar a Jesús como hace tiempo no lo haces, porque se nos volvió importante un día de la semana, el domingo, cuando debemos adorar a Dios todos los días de la semana. Se nos volvió importante un hombre o una mujer, porque ese es el pastor o la pastora, cuando el más importante debe ser Jesús toda la vida. Se nos volvió importante, escúchame muy bien, tantas cosas que Dios quiere que entendamos los tiempos, que no se trata de un día, que no se trata de un pastor y que no se trata de un lugar de reunión. Se trata de un tiempo de relación con el Señor.